la barbarie y los modales europeos. El país de los inventos, Maradona, los misterios del lenguaje metafísico, del gran resentimiento. Bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante. Ya se sabe que el que no arriesga no gana. Y esa casa que dejaron escapando entre las balas era el caldo del cultivo a la nostalgia. Bienvenidos a la casa de todos, a la casa desaparecida. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y si se nos dijera que somos casi unos románticos, que somos unos idealistas inveterados, que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, que estamos en lo cierto, y tiene que ser así, y debe ser así, y será así, compañeros. La cuestión de los idealistas inveterados, a mí me hace acordar algo que se convocó cuando se cumplieron los 30 años la muerte del Che en el programa de Grondona. Fueron un chico de UPAU, o sea, la organización estudiantil de la UCD, uno de la Juventud Guevarista y uno de Franja Morada. Y me llamó la atención que el joven sedicente liberal de UPAU dijera: yo tengo cuestiones a resolver en cuanto a la metodología, pero tengo que reivindicar los ideales de Ernesto Guevara. Esto dicho en el año 97 por un representante juvenil de la UCD, a mí me sonó como que la sociedad argentina había cambiado. No sé si me equivoco o no, pero para mí eso fue realmente paradigmático. Lo echaron al día siguiente. No, no creo. Tipo, No. No, yo creo que al contrario, justamente del mismo modo que parece suceder en la patria, me ahorro el comentario de mi amigo Poli acá al respecto de esta expresión, se incorporan ciertos símbolos y ciertos nombres cuando ya dejan de tener un sentido riesgoso. Claro. Esto es, se conmueven del Inca las tumbas y en sus pechos revivió el ardor cuando ya los incas habían pasado a la historia. Lo mismo haremos con los españoles, con los inmigrantes, con tantas otras cosas. Yo creo que la lectura más sencilla y más clara de esto es que es posible que hasta un joven de UPAU pueda reivindicar esto que él nombraba como eran los ideales de Guevara, como si eso no tuviese que ver con otra cosa. bueno, primera estampilla del correo argentino manejado por Macri. Cuando Macri se hizo cargo de la empresa, la primera estampilla propia de esa nueva gestión fue la estampilla del Che Guevara. Pero desde el marketing, no desde la ideología. Bueno, sí, corroboro con esto Claro. que está diciendo en algún punto el amigo Jorge Dorio, ¿no? Pero Me nunca- parece que hay un Che descafeinado a esta altura, para mucha gente, un Che solo póster, solo remera, solo fotos, solo fashion, solo lindo, que conviene a cualquier discurso, porque en el fondo se está hablando de un idealista y que a cualquiera le conviene bien ponerse el sayo o el traje del idealismo del otro. Nadie está en contra del idealismo. Pero cuando una idea es defendida con la vida, la idea toma la forma del gesto que la defendió, ¿no? El gesto tapa la idea. Ahora, Eso es todo. Sí, lo que sí, Delmiro, Sí. me parece que el Che fue para los argentinos el gran aporte a la revolución del mundo, a la revolución internacional. Digamos, el símbolo o uno de los símbolos del proceso revolucionario era el Che Guevara, en una época en que era Mao Zedong, Ho Chi Minh, digamos, donde ya el marxismo estalinista tenía sus limitaciones, pero es el gran aporte de la Argentina. Ahora, ¿cuál es la dialéctica entre esa visión del mundo sobre el Che y la que vivimos nosotros, que somos
realmente el país donde él surge, ¿no? Y que le dio una El país importancia relativa. donde él nace, diría yo más bien, porque creo que el aporte de Guevara es más bien un aporte curioso y noble a la identidad argentina. Digamos, fuera de la figura del Che, la identidad argentina está mucho más marcada por aquel chiste de que el mejor negocio de América Latina es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale, la cosa del vivillo, el agrandado, el diferenciado del resto de la América Latina. La figura del Che da un toque a la argentinidad que no existía desde los padres fundadores. Es el reciclaje de cierta mirada de nobleza y solidaridad, incluso desde la mitología descafeinada, como decía Poli antes, ¿no? Ahora, Julio decía recién, hablaba de otros personajes contemporáneos respecto de Ho Chi Minh, por ejemplo. No hay pocos, especialmente europeos, que dicen que hubiera sido casi imposible el Mayo francés tal como fue, de no haber muerto 8 meses antes Ernesto Guevara. ¿Acaso la muerte del Che también lo haya desprotegido del desgaste del ejercicio del poder? Digamos, hay otras figuras de la historia a la que el paso del tiempo ha ido venciendo en la medida en que han ejercido poder, y al ejercer poder concreto en estados, en países, o en que en su nombre se ejerciera el poder, han sido desgastadas por la obra Fidel mismo. La muerte del Che, de alguna manera, en el 68, digamos, en el 67, perdón, lo convierte, en Mayo franceses en el 68, lo convierte en un símbolo protegido del paso del tiempo, queda para siempre en el sentido del ideal heroico. Y cuando tuvo poder y cuando pudo ejercer lo que fue un breve lapso en Cuba, se piantó del poder. Entonces queda siempre corrido el desgaste. Hay dos rostros de Guevara, ¿no? El triunfador en la Revolución Cubana y el héroe trágico, el que pierde cuando lo intenta en otro lugar, concretamente Bolivia. Pero lo que vos vas es lo más importante de él. Él no hace una revolución para sentarse en el poder. Él sueña la revolución en el mundo y cuando tiene ese poder, cuando gana en Cuba, sale a buscarla en otro lado. Por eso quería mucho Vietnam. Por eso quería mucho Vietnam. Y no muchos Cuba, que quizás es una de las cosas que hay que pensar. Pero el rostro triunfal... ¿Cómo? Claro. Y no muchos Cuba. 1, 2, 3, muchos Vietnam. Y no, ¿por qué no dijo Guevara en su momento 1, 2, 3, muchos Cuba? ¿Por qué? Quizás porque ya había empezado a Tener entender... diferencias con Fidel. Y además que la singularidad de la Revolución Cubana no era una cosa fácil de reproducir como los pósters que harían de su figura pocos años después. Además ejerció el poder de una manera bastante especial cuando fue poder en Cuba. Porque era todo, el poder era especial, pero además él estuvo en el banco y estuvo a cargo de la industria. Sí, digamos que tampoco le fue especialmente bien, No. además en Yo esa creo que gestión, pero no es... era sabio, pero no era inteligente. Vos estuviste con el Che Guevara en Sí, Cuba. pero nunca le di la mano, por ejemplo. Estuve en grupos escuchándolo. Yo nunca le di la mano, pero en mi mano tuve el Asmopul. ¿Y cómo fue que era el Che en vivo, en directo? Era antes de irse a Bolivia. Era carismático total, hablaba con mucha solidez y decía cosas que yo jamás había oído. Especialmente cuando terminaba de hablar, cuando bajaba de una especie de tarima que tenía. Dijo una cosa que a mí me impresionó tanto, dijo, para vencer hay que admirar al enemigo, incluso amarlo, iba a decir. Siempre me impresionó tanto. Era como chino, como oriental, hay que aprender del enemigo primero. No, admirarlo primero. Decía que llegó a decir algo de cuando venían a inscribirse en el ejército, cuando alguien hablaba contra batistas, sabía que no era un combatiente, un tipo que quería hablar. El combatiente busca las virtudes del enemigo, que es el problema, no los efectos, ¿no? Lo oriental es eso, es Sun Tzu, el arte de la guerra. Ahora, el era punto vital tan del enemigo, el punto contracorriente. vital. Y perdóname, Julio, el tema no es fútbol, sino el rugby en este caso, porque Ernesto Guevara jugó al rugby en el mismo club donde jugaba yo, que era Atalaya. Yo cuando era muy chico... Ahora sí la historia tendrá que contar qué con tendré Diego que Boladero. perdonarlo? Pero bueno, cuando yo era muy chico y era un poco chinchorro, iba ahí, acompañaba. El Che tendría 21 y yo tendría 10 años. Y como mascotita, suponete, yo tenía el Asmopul en la mano. El Asmopul, que era exactamente. Que era lo que él necesitaba por el asma, para de vez en cuando, cada 15 o 20 minutos, él jugaba de ensayo, o sea, no jugaba entre los forwards, y jugaba con orejeras. Como si fuera segunda línea. Ahora No tiene sentido. Sí, ¿Por qué jugaba con orejeras? No sé, sí, ahora me acuerdo. Yo creía que era segunda línea. No, jugaba de inside. Ahí le decían el chancho. Le decían Porque no se bañaba después de los partidos por el claro, asma. porque era, Pues se bañaba poco, en no, realidad. pero era una gorilada más. Sí, Pero- no, pero- pero perdón. él asumió el papel Sí. a tal punto que en una revista en que él escribía comentarios de rugby, él firmaba a los chinos La revista Chancho. Exactamente, se Sí, llamaba o sea, que a él le Tres gustaba, Cuartos. Se ¿no? llamaba Tres Cuartos una y la otra se llamaba Tackle. Y era un- Entonces va a pasar por atrás y va en este lado. No, mandarlo por atrás. Ernesto jugaba en el SIC, pero no. Ernesto- Y era un crítico lapidario, ¿no? Cuando escribía de rugby, el Che Guevara ejercía aquello que se le conocería después en la historia. Era muy gracioso, muy lapidario, muy irónico, muy soberbio al escribir sobre el rugby, Sí. que escribía, digamos, en una revista del ambiente del rugby,
que se supone que se escribe Ahora, pa' hay bien. Era mucho más chiquito Hay que el de dos hoy. caras del Che Guevara. Hay una, la del soñador del imposible y constructor de muchas revoluciones, porque además está en varios lugares luchando, y la otra es la de la ejecución de la violencia. Yo creo que estas dos cosas tendrían que ser separadas, porque hay un Che Guevara que realmente es indiscutible para el mundo. Lo que uno puede o no discutir es la metodología de la violencia como camino Pero a la la revolución. indiscutibilidad, si esta palabra... Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Un tiempo que eras fuerte y peleabas con un gallo rojo, tan valiente, comandante de este barrio, no importaba si eran 10. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo, y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Ni tantito así. Me impresionó, ¿no? Yo he estado leyendo en estas semanas unas biografías sobre el Che, cómo en los primeros 15, 16 años de la vida del Che están todos los elementos de lo que el Che sería en la vida, ¿no? Por ejemplo, en este discurso, él era un orador creciente en públicos, como Fidel mismo, iba calentándose y cada vez más se exigía más. Hay como una cosa poética, el tantito así, el tantico así, es típico de alguien que está buscando una forma más original de decir las cosas. Y el Che escribió poemas, incluso poemas muy trágicos, desde muy chico. Y un montón de cosas que pasaron luego en su vida como que están preludiadas en las andanzas del Che niño. Doy unos ejemplos. Por ejemplo, la vida trashumante. El Che Guevara fue encargado en Buenos Aires por dos padres que habían tenido un embarazo antes de casarse y como no podía resistir la presión social de esa época, 1927,
se fueron de Buenos Aires a Misiones. La madre del Che estaba embarazada del Che antes del casamiento, cosa que la historia no reconoció en su momento, por supuesto. La madre del Che era una de la familia de la Serna y el padre del Che era un Guevara Lynch. En familias así nadie quedaba embarazado antes de casarse. Por eso se fueron a vivir a Misiones. Como en Misiones no había atención hospitalaria adecuada para lo que ellos consideraban el nacimiento, bajaron a Rosario para tener al Che. El Che nace en Rosario y es reivindicado como rosarino casi por accidente, en rigor. De ahí los padres vuelven a Buenos Aires. Y me doy vuelta de Buenos Aires se van a vivir a Altagracia. De Altagracia se van a vivir a Córdoba. De Córdoba vuelven a Buenos Aires. Pero Altagracia van por el Ahora, alma. lo que importa es, para mí, entonces, si el Che es una figura solo de los revolucionarios o del marxismo, podríamos decir, o es una figura que trasciende la ideología. A mí me parece que esa voluntad de transformación del mundo está por encima de la ideología. Sí, pero el Che tiene poco que ver con un montón de marxistas que lo reivindican. No. Los herederos del Che, como lo de Freud, como lo de Marx, esos son eso los es que casi una consecuencia desfiguran. natural. Digamos, una cosa sería el guevarismo y otro Guevara. Claro, y otro Guevara. Pero además, digamos que hay una consistencia de su figura que tiene que ver con lo operativo y que es la que suele ocurrir en estos casos, que sea la que menos se recuerda. Antes yo comentaba esta impresión molesta, que es la de equiparación de la figura del Che. Digamos, aquellos personajes que puede interpretar Antonio Banderas hacen que a uno le moleste este tipo de, forma de digerir de Occidente cierto tipo de figuras. La figura mitológica del Che, la que circula, la del revolucionario puro, está absolutamente vaciada de contenido en estos tiempos. La forma en que la ha usado Occidente es una figura semejante a la del Zorro. Digamos, el Zorro no es un tipo que combate contra el imperialismo español. Bueno, la historia cambió. Pero aquello que era posible correcto. en ese momento, hoy no es posible, o por lo menos no se plantea como una... Ahora, yo creo que todo individuo que llega a cierto nivel de grandeza, luego se convierte en mito. Y el mito, si no implica una... Si hoy el Che implicara una voluntad revolucionaria, sería otra cosa. Pero como la revolución no existe hoy como opción en la sociedad, bueno, ese mito está vacío. Pero está vacío como opción. Pero el no Occidente también lo malversó. Vos decís que Occidente. El no Occidente... Es decir, ¿qué tiene que ver el guevarismo con el stalinismo, por ejemplo? Con el stalinismo ciertamente nada. ¿Han sido emparentados? ¿Sí? Sí, ciertamente nada. Gratuitamente. Pero cuando hablo de Occidente también estoy hablando del estalinismo, que es uno de los claros aliados de Occidente. Estaba pensando más en las revoluciones en el lejano Oriente. Pero no, respecto a lo que decía... Yo creo que no han podido con el Che. Que todos esos que ustedes creen que han podido con el Che, en realidad con la figura del Che, acaso porque está preservada por lo ya dicho, no han podido. La figura del Che se yergue por encima de cualquiera de los menores funcionarios de los gobiernos, de los supuestos dueños de las ideologías. Digo, cuando se piensa el siglo XX dentro de 4 siglos, el Che va a ser una figura central mucho más que Stalin, que ejerció el poder durante muchos años. Stalin es una figura nefasta. El Che es una figura reivindicable, mientras Stalin es nefasto. Pero independientemente de los juicios de valor, hoy el Che es más que Stalin, no dentro de 4 siglos. Y Stalin ordenó en la segunda nación más importante del mundo, ¿acaso fue la primera en su época o ese conjunto de naciones durante muchos más años de los que el Che vivió? Siento lo que vos decís. Trasciende por el contenido, no por el poder que ejerció. Siento lo que vos decís. ¿Quién trasciende más? El presidente norteamericano que quieras o el Che. Cualquiera. Bueno, quizás... Desde Truman hasta... esta fue la batalla que trató de dar Guevara en su momento, el sistema del imperialismo. Él no sabía que era un aglutinador de miradas. Yo tengo recuerdo de estar almorzando con Cortázar, y creo que estaba David Viñas. Estamos almorzando y había salido en un libro de Cortázar sobre, que se llama un cuento que se llama El Encuentro, que es cuando se les hunde cuando Fidel y se encuentran se les hunde el buque, el barco, pero un cuento. Y le pregunto al Che, pregunta a Cortázar, ¿el Che leyó este cuento? Y me dijo, sí, lo leyó. ¿Y qué dijo? No le gustó nada. Yo dije, ¿y qué sentiste vos? Yo pensé que yo me pongo a llorar, se me pasa a mí eso. No, me dijo, el Che escribe tan mal. Yo pensé, claro, es un escritor... Por eso esa mirada me... ¿Por eso vos dijiste que no era inteligente hace un rato? ¿Quién? Vos dijiste que el Che no era inteligente. No, creo que es sabio, no inteligente. Eso dijiste. Seamos claros, desde el punto de vista del legado escrito, no es donde él es importante. Es decir, él es importante como símbolo del gesto de pelear siempre por la revolución. O sea,
digamos, es uno de los hombres que más claro tuvo un destino para toda la Y de humanidad. última que se entienda el mensaje. Humanidad Es que que termina... justamente, es que justamente la figura del Che lo que define finalmente es una especie de humanismo guevarista. Hay un humanismo guevarista que trasciende la cuestión O sea que se ideológica. entendía lo que decía o lo que escribía, no No, importa que no es- Mirá, sobre la escritura del Che te quería aportar un dato. El 17 de enero del 47... La prosa de Fidel ha sido mejor que Está lavada la botella, vea que voy a tomarme la botella entera. Una crítica Gracias. más estricta técnica Literatura. literaria. Fidel tiene, el Che tiene 19 años y está muy perturbado. Escribe su primer poema. Su primer poema dice: lo sé, si me voy de aquí me traga el río. Es mi destino, hoy debo morir. Pero no, la fuerza de voluntad todo lo puede. Están los obstáculos, lo admito, no quiero salir. Si tengo que morir, será en esta cueva. Las balas, ¿qué me pueden hacer las balas si mi destino es morir ahogado? Pero voy a superar mi destino. El destino se puede alcanzar con la fuerza de voluntad. Morir sí, pero acribillado por las balas, destruido por la bayoneta. Si no, no. Ahogado no. Un recuerdo más perdurable que mi nombre es morir luchando. Pero yo Digo creo esto que- como ¿a qué dato edad porque te da? a los 19, 19 a los 19 es a los para 19 corroborar años. con lo que dice Darío. Escribe el muy problema, mal. hay una pregunta. Pero se recibe el mensaje. Para que tenga ese nivel de héroe, ¿tiene que terminar en tragedia? O sea, Es ese más, mito, evidentemente. si no hubiera terminado en tragedia, ¿ocupaba ese lugar? No, es más, ciertamente hay una conciencia de esto en Guevara mismo. Su, Héroe trágico. pero absolutamente, y además cierta necesidad fatal de la historia, de digamos, como una especie de destino manifiesto del el hombre nuevo, del revolucionario, que termina con la muerte, que termina en el agotamiento de una vida en aras de aquella utopía que se logra solo desde la voluntad. Oye, O sea, y que la los coquetería argentinos- del héroe, el héroe que sabe morir, culmina su obra. O sea, la Argentina donde nace el Che termina con una cantidad de imbéciles enamorados de Margaret Thatcher, ¿no? Qué cosa dura, ¿no? No fueron tantos los imbéciles, fueron... Bueno, lograron muchas fueron cosas, poderosos, ellos pero no fueron tanto. peor. Sí, Lo que son no- muy imbéciles además, ¿no? Como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, el argentino y cubano. Soldadito de Bolivia, el argentino y cubano. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Ahora hay una consigna que es la lucha por el 6º grado. Pero acuérdense, recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga 6º grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de 6º grado. Esto es una Yo revolución. espero que vos inicies el movimiento, ¿eh? Y Que una vas vos premonición. primero, ¿no? Hace 40 años, Sí. prácticamente. Sobre el carácter vayas de despacito. argentino y cubano, el Che, recién Vos la arrancás, canción no, marcaba esto, eso, mirá, ¿no? está el cuadro ahí, Estamos yo vengo pasando esto, hago acá, música y poemas y ya dedicados arrancás. al Che, y hay muy poco que haya sido Sí. cantado por argentinos, compuesto por argentinos, y que los argentinos conozcan como Pero propio. arrancás enseguida, ¿no? No me dejes acá Para parado. los cubanos, el Che Y ya arrancás. es argentino.
Ahí voy. y cubano. Asomé. Para los argentinos, ¿el Che es argentino, planteo? Y acá Yo vengo creo que suave. ha habido como Ahí, ¿no? una reivindicación a partir de los 30 años de Giro la acá. muerte de la Y figura voy del por Che acá. como Argentina. Pero hasta ahí nomás era como el hecho Estoy en el maldito de monitor, la la historia. gente ¿Quién conoce. salía con una remera del Che Es una Guevara en la década reivindicación, de Sirvo la creo, botella. de Truc, lo truc, peor truc, de la truc, patria, truc, casi te doy turística, contraluz. chauvinismo Dejo la banal, botella. la que se suele hacer muchas Me veces en vengo la por acá. condición argentina de Guevara. Prendo el globo. Hasta fuimos capaces No de prende. producir un revolucionario. Me parece que por en acá. general la mirada es un poco Sin miserable. que duda se tiene. será uno de los hombres del siglo que más muy niño. haya trascendido en la Sí, sí, humanidad. exactamente. Es decir, y no tenemos tanto, 3, 4, pocos. No sé quién, no sé quién, Todos no sé quién, aquellos que, detalle, ¿no? Que Sí, nuestra, vos no querés que diga oligarquía, que nuestro poder constitutivo, Pindi. constituido odió. Digo, No, pero además Es que- convengamos que pensando en sería la... que Allá en serían la ventana, Pindi, está un poco Maradona, incendio. Evita, ¿viste? Asomó por la ventana. Perón, Perón. Borges. y Eso. si querés suma Gardel, pero digo, Sí, Gardel, ciertamente. todo aquello ciertamente. que el poder constituido despreció es aquello por lo que trascendemos. Nuestra identidad es en oposición al poder constituido. Perón y Pero no Borges en nuestras esa misma ideas, lista. nuestro gesto. ¿no? Perón y Borges. No fueron las ideas de él, su gesto fue lo que Sí, sí. conquistó al mundo. Y eso hay que darle importancia. Convengamos Ok. que... convengamos Es de romántico, decís. Su- Su Quijotismo. Pero los hasta su mensajes belleza. también. Sí, Quizás no pero- pero los mensajes sí. Sí. Bueno, convengamos Ahora que para se un tuvo- chico le preguntás, no tiene la menor idea, ¿no? Y Bueno, la mira, pero... Dalmiro sostiene que el Che le pegaba porque era lindo también. ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué te parece? La belleza física. ¿Pero qué te de él, parece? Era un Cristo, ¿viste? Cuando murió lo que parecía esa cara. Hay emails en ese sentido. No sé, ¿vamos ahora con eso? Yo quería pensar querés, está bien. previamente, si tú me dejas, querido Diego, ¿Cómo no te voy a dejar? ¿Por qué me decís que en, la, tú en, te la, dejas? Te en la dejo. oportunidad que tuvo también la Argentina de cruzarse con el Che, viviendo él y estando quizás todavía no del todo muerta la Argentina también, digo, el momento en que el cruce con un presidente Con Frondizi, argentino, ¿no? con Frondizi, genera el escándalo que genera en términos reactivos de parte de las Fuerzas Armadas y además uno de los últimos gestos dignos de la diplomacia argentina cuando en la Organización de Estados Americanos se abstiene de votar la expulsión de Cuba. Esto también fue imposible de tolerar para los Cuando sectores más todavía reaccionarios. había voluntad de ser una nación. Una Eso nación. en el 61, ¿Quién ¿sí? estaba ahí en- Esto es... En el 62, 60, 62 después de la 62 en conferencia Punta del en Este. Punta del Este. Perfecto. Y Ahora, hay un cruce después que es esta 20 reunión años de después. solidaridad con Cuba, en la que Argentina tiene también un enviado. 20 años después, es John Costa William Méndez Cook. se abraza con Fidel. Sí, bueno, pero eso era por error, Digo. error o omisión. Pero, no, digo, pero por- ¿se dan cuenta? Claro. Costa Méndez con Fidel. Bueno, pero no abrazaba a Costa Méndez, abrazaba Por el a tema un Malvinas. país, ya sé, Claro. Ciertamente, además un abrazo realmente no solo hipócrita, sino carente de sentido porque no se pudo contar con lo invalorable que hubiera sido cualquier ayuda externa en una guerra como En esa. todo caso, Es otra Fidel historia. abrazaba a un enemigo temporal de sus propios enemigos, me Sí. parece, ¿no? Que esa es la identificación de Fidel. Yo lo que noté leyendo también biografías del Che, metiéndome un poco en las cosas que yo no sabía y pese a que me fascina desde siempre, desde que soy niño, el Che murió cuando yo era un chico de 10 años y para mí era como un superhéroe de historietas que de repente aparecía en la tapa de 7 días o de Gente, pese a que la nota de Gente la escribía Chiche Helblum, la tapa de Gente de la muerte del Che. O Lucrecia Gordillo. Era Chiche Helblum, ¿no? Viajó en, Con una, Pingüino Serra. viajó en Hola. un avión. Entre otras cosas, esta con película el es un hermano del Che homenaje reconocer a el Dennis cadáver, un avión Potter, que explotó la editorial en Atlántida, inglés. y la tirada de ese ejemplar parece que salvó el Dennis destino de Potter, gente que estaba no sé casi si por es- cerrar por entonces. Lo que quería decir es que también hay muchas cosas de la vida del Che que el mito, la leyenda desconoce u oculta, ¿no? ¿Qué sé yo? Los errores, Sí, las obsesiones sexuales del Che, el carácter ciertamente novelesco influido Muchas por gracias. haber leído demasiado a Verne y a Salgari y creerse un montón de cosas como en carne propia, ¿no? Pero Pero son eso es lo bueno del mito. Justamente, son El El constitutivas. mito son toma aquellos constitutivas del elementos mito. que pueden ser universalizados y deja de lado los detalles. Y que a mí Por los, eso el los mito, ¿no? detalles me parece que también corroboran el mito, Ah, sí. ¿no? No, me Los parece que detalles corroboran el imagen del mito, Che pero además construye. hay un escenario alrededor del Che que es malo olvidar si uno trata de entenderlo, además de apreciarlo en la dimensión mítica. Había otro personaje dando vueltas por el mundo allí que también se ganaba la admiración, cuando menos de buena parte de las damas y buena parte de las oligarquías, que era un tal John Fitzgerald Kennedy, el señor que va a desatar la guerra de Vietnam y que intenta la invasión de Bahía de Cochinos. La figura de Kennedy aparece ahí, esto el mismo Guevara lo dice en algún momento, es el tipo que ve que con la Alianza para el Progreso se puede tratar de detener este flujo de revolucionario de los sectores más marginados. Por eso intenta el gesto ajeno a la torpeza de las administraciones que vendrán después en términos de la represión y trata de generar desarrollo para detener la ola Es un revolucionaria. mundo de grandes, Es ¿no? un mundo de grandes Nikita figuras. Khrushchev, que realmente era brillante, no era y de Juan 23, de Kennedy, del Che. Lo que quedó después de eso fue muy bajo. Ahora te cuento algo que mezcla anécdota con mito, que es un poco lo que vos querías decir en cuanto a reivindicar, no el Che de las anécdotas, sino desde la figura. Yo me acuerdo,
perdonen por ser temático con las anécdotas. Promediando la década del 50, sería 55 o 56. ¿vos me oís? Hay juegos deportivos universitarios. Yo fui a la inauguración de esos juegos y el equipo de rugby de medicina debía jugar, suponete, contra el equipo de rugby de derecho. Y alguno preguntó por allí, ¿dónde anda el chancho? Sí. Por Ernesto Guevara, que tenía que jugar. Entro en cuadro ese acá, equipo. La entro cuadro respuesta, acá, miro recuerdo, para acá fue, y arranca el campo. debe estar haciendo alguna revolución Exacto. por ahí. Esta- Creo que eso es eso me quedó para siempre y fue una frasecita suelta. Coincidió con la época Este de alumno Arbenz nos en quema Guatemala. mucho. Era, seguramente Ella estaba está haciendo muy- lo de muy Arbenz fuerte. en Guatemala y por eso no estaba en ese momento ¿Todo bien? con quienes debía jugar un partido de algo, ¿no? A vos que te gustan las anécdotas, fuiste a la casa de Chacho Álvarez Es y un lindo estuviste en día. el café donde él se suele desayunar, que ahora se ha vuelto como famoso. ¿Viste que hay un kiosco de diarios en la puerta del café? No Ok. estuve en Barrio Sí, sí. Varelita. Bueno, en Varela Varelita hay un kiosco de diarios. Sí. El Che Guevara trabajó, porque vivía en ese mismo barrio, Claro. de repartidor de diarios durante una de sus estadías en Buenos Aires para el mismo señor que tiene el kiosco ahí en Y la ahí puerta. tenía su esotérica fábrica de zapatos, el Che, Sí, claro. por ahí a la vuelta. Hicieron un negocio tremendo unos amigos del Che y el Che compraron un lote en un remate de zapatos y después fueron a revenderlo y se dieron cuenta que el lote Ahora, era trucho. ¿vos sabés que hay emails que emparentan a los dos personajes? Rápido les cuento. Perdón, y el Che Guevara terminó vendiéndole zapatos a los cojos, a los rengos, Claro. porque tenía de un solo par y Tenía un encontró un solo montón par. de rengos y Lindo. compró Bueno, la revolución quizás consiste en eso. Mañana hay asado. Miguel Santín, gracias por el mail. Alejandro David Ortiz dice, Acá sale esto Nadia está por el referido al otro programa lado. del viernes pasado respecto a la renuncia de Chacho Álvarez, pero está emparentado con Claro, el Che en algunos viene sentidos. Nadia. En la otra ventana aparece Alejandro Nadia. Ortiz dice que no recuerda si les envió esto antes, de todas maneras sigue siendo crucial. Creo que ya es hora de no ceder más. José María Walton dice, Chacho es un ejemplo a seguir, lo lamentable es que senadores involucrados en el tema de los sobornos de ley laboral y de los anteriores estén todavía en sus bancas, no todos tienen el coraje y las pelotas para enfrentarse al tren de la historia. Nicolás y Graciela de Belgrano dicen, Chacho esperaba una acción de la Rúa luego de sus denuncias, de la Rúa, el de la Rúa de ayer le contestó. Luis Eugenio Orosa dice, este es medio largo, pero Julio insistió en que fuera leído en su totalidad, y me parece bien. Dice, les molesto solo para agradecerles por ser tan directos. Creo que aquellos que tienen la posibilidad de estar atrás de un micrófono con llegada masiva tienen también la obligación de jugarse. Muchos tienen miedo de decir lo que todos sabemos. Hoy, por el viernes pasado, Julio Borro expresó una gran verdad. Esta crisis heredada de Menem Cavallo. En el programa que los presidió Marcapaso estaba presente Vélez, sin palabras. Otra, Felipe Solá también estaba. ¿De qué puede hablar este último? Dice Luis Eugenio Orosa. Ponen en puerta nueva en un hospital y llaman a movilización. Eso es demagogia. Ezequiel Martínez, presidente joven. Presidente joven. No, pero en realidad es Mirta Ferrari. Dice, Chacho es un utópico, un testimonial, un Cristo, un Che, un grande como referente para todos. Por favor, opinen y hablen del tema. Lo saludo con respeto. Ya opinamos de Chacho. Estamos hablando Y del qué Che. feo si solo fuera un testimonial. Me parece que quedarse con eso del Chacho es quedarse con una parte muy reducida. Y hay uno muy lindo, y ya te dejo. Claudio Pérez Bobazo de Mar del Plata dice, Diego y magnífico equipo de gente pensante. Se refiere a la producción Está hablando de ese Otro equipo de programa, rugby del que otro hablabas antes. Creo que no debe haber ningún argentino que no esté embargado por una profunda tristeza. Hablaba del tema del viernes pasado. Hasta el Che, desde la puerta izquierda del cielo, donde van los generosos y solidarios, debe estar melancólico. Y sobre todo si está en el cielo, él debería pensar, caramba, tenían razón y uno Mira, predicando en contra. Yo Pero vuelvo al tema que dije hace unos minutos, que me parece que aquí también se emparenta, que pareciera que todo mito y todo imposible confronta con el ejercicio del poder. Y esto, si bien sirve para construir un mito, plantea una contradicción difícil, porque si hay una perfección que no puede llegar al poder y hay un poder contra el cual confrontamos, es como que se pone la transformación en el lugar del imposible. Y creo que esto no era lo del Che, ¿eh? Lo del Che no era tirar la pelota afuera. Lo del Che es enfrentar la muerte, pero siempre tirando la pelota dentro de la cancha, siempre intentando transformar la sociedad. Me parece que... Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las 3 letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple. Abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza. Parten mis rosas hacia el futuro y son mis huesos todos rosales. Veo un temblor en el aire tibio.
Banco Credicop. Cooperativo Limitado. La banca solidaria. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Pero ustedes no olvidaron ni glorias ni desengaños, ni que pasaron 30 años para decir soy la tierra. Sí, hermanos, sí, soy yo. Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Hay en esto una de las claves que aparecen todo el tiempo en discursos y en textos. Él ha dicho en algún momento, Guevara ha dicho en algún momento que la economía comunista no tiene sentido, sino está, digamos, encarnada en el ideal revolucionario. Esta historia que hablamos antes de ciertas figuras de la revolución, digamos, no se plantea un éxito que tiene que ver con la consagración de un modelo, sino con una transformación a nivel de cada individuo y de la humanidad entera, la posibilidad de pensar no meramente un cambio de estructuras, sino una transformación de aquellas que sufre la humanidad una vez cada tanto. Ahí hay una especie de dato central en términos de la condición de él y de su trascendencia fuera de las ideologías. Quizás esto sea posible solamente cuando uno muere en el intento, pero siempre si antes ha podido triunfar. Espartaco, el caso mismo de las corrientes cristianas. Digamos, el Che es a Fidel lo que Trotsky es a Stalin, en contradicción, el revolucionario que quiere seguir y el que acumula el poder. Sí, creo que es injusto igual con Fidel la comparación con el caso de Stalin, ¿no? Sí, no lo manda a matar, decir, por ejemplo. Pero había contradicción y imagino otra Cuba si el Che hubiera tenido participación. Y por otro lado, Mao Zedong o Ho Chi Minh triunfan y se mantienen como figuras, especialmente Ho, que es casi una cosa indiscutida. ¿Vos estás diciendo que imaginás otra Cuba si Guevara no hubiera muerto en Bolivia en el 67? Si hubiera seguido participando del poder, no hubiera permitido niveles de burocratización que hoy, bueno, para mí no son positivos. Pero hubieran dado esa Cuba, ¿no? Pensad, si a Jesucristo Pilatos lo indulta, se pudre todo. Pero tiraste la pelota afuera. La imagen es hermosa. Si no se muere el Che, se pudre todo. Pero es que el Che, si hubiera sobrevivido, no hubiera vuelto a Cuba. No hubiera vuelto a Cuba. Sí, la comparación de Stalin con Fidel me parece exagerada, excesivamente grave. Me parece que Fidel ha sido... Es como decir que Lacan es a Freud lo que Gramsci a Marx. No, ciertamente no, porque ahí, en esta película claramente... No, lo he dicho algunas veces y los de la Acción Psicológica Argentina se han venido encima. Lo que me parece es que, digamos, cuando se escriba en serio, después de toda la historia de Cuba, el lugar que Fidel va a ocupar en esa historia va a ser mucho más importante y más benefactor, pese a los errores y a los montones de problemas que haya en Cuba, que la de Stalin para Rusia. Pero no va a ser más importante que el lugar del Che. Yo lo digo no va a ser más importante que el lugar del Che. Desde el tema de que Fidel no es una revolución imitable para la humanidad, no es un lugar de admiración para la humanidad, y el Che lo era. Digo, Cuba se transformó como una cosa en la que todos podemos respetar y todo, pero que no es un camino a transitar por nadie. Y en eso sí la disecó la revolución. A mí me parece que Cuba, sin embargo, es un ejemplo de muchas cosas. Pero hoy la admiración del mundo está más para la revolución cubana que para Fidel. Me parece. Bueno, pero de todos modos... Está claro que porque además la revolución cubana, que incluía a Camilo Cienfuegos también, y otro montón de personajes que no vale la pena enumerar ahora, y lo que el pueblo cubano ha hecho de Cuba... junto con sus dirigentes es mucho más trascendente que los nombres de los dirigentes. De todos modos hay digamos, detrás de esto hay un basamento político, y en esto es muy difícil poder diferenciar
cuál es la actitud de cada uno al margen de su lugar en la historia. Esto es, la revolución cubana tiene sentido en el discurso político de Guevara, siempre y cuando sea justamente uno de esos focos que van creciendo en el mundo, 1, 2, 3, 1000 Vietnam, que tienen que enfrentarse a esta maquinaria, digamos, poder ir desplazando y desgastando al enemigo imperial, según lo que sostenía Guevara. Convengamos que también el gobierno de La Habana sostiene de algún modo esta tesis con ciertos reparos cuando va a apoyar procesos revolucionarios en Nicaragua o en Angola. Pero, Torio, el gran tema de la humanidad es entre la libertad y la justicia. En los lugares donde se pudo instalar la justicia, no pudo vivir la libertad. Entonces, esto nos lleva a esta contradicción donde se cae el mundo socialista y el mundo imperial gana a partir de ¿qué? De esta posibilidad de resolverlo. Mal, porque yo prefería el mundo imaginado por Guevara, donde la solidaridad era más motor de la historia que la ambición. Cuando el motor de la historia es la ambición, la mayoría queda fuera, que es lo que hoy vivimos y nos está pasando. Bueno, recordá que la fractura del Che con Fidel, la que existió, la comprobable, es después de la decisión de Fidel de hacer que su revolución fuese una especie de satélite de la Unión Soviética. Es ahí cuando el Che dice, mira, yo no estoy de acuerdo y prefiero irme, y se va a fundar otras revoluciones bajo esa excusa del internacionalismo proletario, cuando en realidad me parece que él no estaba de acuerdo con esa parte del rumbo de la revolución socialista, que es ser un satélite de un monstruo. Ciertamente, pero además hay otra fractura que tiene que ver con la historia de la humanidad y es nada menos que el surgimiento de la era nuclear. Esta posibilidad de expansión del combate no había sido concebida en su momento con las posibilidades de exterminio de la humanidad. Que el socialismo no haya sido capaz de asimilar la democracia fue grave y lo estamos sufriendo. Sí, ciertamente. Y es muy duro. Y entonces, si el socialismo no soporta la democracia y la democracia mata al socialismo, que es lo que vivimos, y además tiene razón la democracia, desgraciadamente. Es que justamente el sueño de algunas razones engendra monstruos. Digamos, las cosas tan positivas que tuvo el peronismo engendraron las burocracias sindicales más nefastas que ha vivido América Latina también. No mataron la democracia. Bueno, y luego están las resoluciones de esta problemática, como la que ocurrió en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Digamos, está el otro, cuando el socialismo llega al poder por la vía democrática, cómo reaccionan el resto del mundo y los estamentos conservadores de la propia sociedad, que ese es otro punto, que creo que en el caso del Che estaba bastante analizado. ¿Cómo la izquierda, que en Chile es el MIR, va a ser un elemento desestabilizador de esa democracia? Era lo que sería técnicamente la ultraizquierda. Exacto, que nos pasó también en Argentina. El cacerolazo fue, cuando cae Allende, fueron señoras golpeando a cacerolas. Pero esos eran los momios, era el partido la clase media baja, Bueno, pero la clase media baja, sí. Se habían hecho el bocho. Sí. No solo el bocho, hubo miles de operaciones de inteligencia que recién ahora están siendo reconocidas sin más remedio como ayudadas desde otro lugar, porque además, una vez más, no solo el proceso revolucionario era concebido en términos latinoamericanistas, el proceso de conquistas imperiales tenía ese mismo sentido abarcador. América Latina fue históricamente el patio trasero de los Estados Unidos, con muy pocos lugares de resistencia frente a esto. La Argentina, uno de ellos, desde 1898, en los foros internacionales. Frente a esto, digamos que hubo un momento en que la ofensiva no fue de la izquierda, sino de las fuerzas de la reacción. Respecto a lo que vos decís de que la caída del socialismo hace que se marque un punto de inflexión en esto. A mí me da la impresión de que lo que más se parece al mensaje del Che en cuanto a gobierno fue el de Daniel Ortega en Nicaragua. Sí. Ese fue el que más se pareció. Sí. Desgraciadamente no triunfó, pero fue el más parecido. Porque perdió una elección que llamó desde el poder contra los consejos de Fidel Castro. ¿Ganará otras elecciones o no si lo merece? Puede ganar otras, ¿no? Estamos haciendo este programa esta semana porque el Che hubiese cumplido esta semana años 72. ¿Cómo imaginan ustedes al Che vivo? Bueno, por ejemplo, es difícil. ¿Cómo sería el Che? ¿Un hincha pelota colosal? Y pregunto después. Cuando uno lo imagina, por ejemplo, en algunos lugares de Nicaragua, donde gente favorecida por la reforma agraria del sandinismo decidió votar a una alianza liberal porque a ver si venían los comunistas y le sacaban la tierra. Digamos que esta confianza de Guevara en la condición humana y en el creciente progreso y la aparición del hombre nuevo, quizás a los 72 años lo hubiera manejado con un si es no es. Pero no desconfiando de la condición humana. No, ciertamente porque esta era... Tratándola de otra manera. De otra manera. Con otra madurez. ¿Vos fuiste a Cuba, Jorge? Fui a Nicaragua. A Cuba no, porque yo digo que cuando uno tiene contacto con la gente en Cuba, la gente común, esa misma gente que putea a Fidel y que dice basta y que se quiere ir, qué sé yo creo que la tesis de que hay un hombre nuevo o de que pudo crearse un hombre nuevo se acerca bastante más a la realidad. O sea, yo creo que en Cuba se logró hacer un hombre distinto. La experiencia en Cuba es uno se encuentra con un país que no es el de los sueños, es un país con mucho dolor, mucho problema, pero con mucha dignidad. Y en esto sí coincido
que hay una impronta marcada que en otros lugares no se ve. Bueno, en otros lugares del socialismo, y esto es lo que decía Carlos antes también, en otros lugares donde hubo regímenes socialistas, no solo no aparece esto, sino que aparecen formas de la degradación mucho más siniestras. Por eso es que la equiparación entre Stalin y Fidel es injusta también. No, digo, porque además hay lugares donde es fácil hacer socialismo, porque hace mucho frío y todo el mundo tiene que ir a trabajar. Hacer socialismo en Cuba, donde hace... Estás hablando de Suecia. El Caribe es más complicado. Hacer socialismo en el Caribe, la verdad, donde la gente está más atentada a quedarse bajo la palmera y bañarse. Y además, en sol. términos de efemérides, recordamos que estamos coincidiendo en esta semana con los 33 años de la muerte del Che, y también estamos coincidiendo porque ayer se celebraron 508 años del Día del Exterminio. ¿Sí? Sí, no, de eso no vamos a hablar. No. Pero tiene que ver con el tema del hombre nuevo, tiene que ver con un montón de cosas. En realidad es un poco ulterior la equiparación posible también desde la mirada de Guevara, cuando las luchas revolucionarias de la década del 50 y del 60 se equiparaban como una segunda lucha por la independencia, digamos, remitiéndose a las luchas independentistas de comienzos del siglo XIX. Es la continuación de una vocación americanista. Este es el otro rasgo particular. Al Che eso de los indios y América le pegó muy fuerte, ¿no? Todas las crónicas hablan de que había un Che Guevara antes de ir a conocer Latinoamérica en el primer viaje, cuando fue al bicicleta Cusco, motor. Claro, bicicleta motor que dejaron tirada en algún lugar de un galpón, ¿no? Cuando fue al Cusco, cuando conoció Perú, etcétera, cuando vio que la problemática no era la Argentina en Latinoamérica, sino que había una problemática indígena muy fuerte, él hasta incluso repasó sus propias relaciones sexuales con las empleadas de las casas en que había vivido, las casas de sus padres. Digo, tuvo un trick de decir, ¿cómo? Yo soy parte del hombre blanco, el argentino, en un continente que no es como yo pensaba Ahora, antes. qué difícil aceptar que hace 33 años el sueño de la humanidad era el socialismo y hoy a nosotros como sociedad nos cuesta debatir desde el progresismo, ¿no? ¿Cuánto se retrocedió? Y quizás ahí hay otro punto que es el más difícil de tocar, sobre todo frente a una figura como la de Guevara, y es esto que ha circulado como una mirada crítica sobre él, en el sentido de haber encendido un fuego que después fue manejado de tantas otras maneras. Esta mirada también ha circulado en la patria de una manera contundente. Alumbrado, barrido y limpieza, hablar de ciertas cosas nos parte la cabeza. Hay que bancarse y largarlo todo para atendernos y entendernos más. Alumbrado, barrido y limpieza, vela, no guardes nada, hablemos por sorpresa. Hay que enterarse y contarlo todo para el saber de nuestra sociedad. Alumbrado, barrido y limpieza, decímelo de frente, hablemos con